Merrina Adams, hija de Homero y Morticia Adams, es trasladada a la Academia de Nunca Más, ubicada en el condado de Jericho, en el estado de Vermont, como consecuencia de ese atentado hacia un grupo de estudiantes de su anterior colegio en defensa del su hermano menor Pericles, quien era la principal víctima de sus abusos. La decisión sobre Nunca Más fue tomada únicamente por los padres de Merrina, al considerarlo como el lugar más especial de todos, puesto que, siendo estudiantes, se conocieron por primera vez y enamoraron para siempre, además de ser una academia exclusiva para marginados, una forma de referirse a las personas con habilidades anormales. Sin embargo, Merrina se niega, comentando no ceder a sus intentos por obligarla a ser y pensar como ellos. Por lo tanto, les advierte se escapará lo antes posible. Una vez en la academia, los padres de Merrina y ella se reúnen con la directora Larissa Weaves, quien les informa que la academia no acostumbra a incluir alumnos a mediados de periodo. No obstante, tomando en consideración las sobresalientes calificaciones de Merlina y la relación de sus padres con la academia, abogó ante sus superiores para que se hiciera una excepción. Aún así, dado su antecedente de 8 academias en 5 años, le mantendrán bajo cuidado. Merrina responde ninguna ha tenido las medidas necesarias para contenerla. Morticia le pregunta a su antigua compañera si la academia cuenta con un centro de terapia psicológica, puesto que Merrina, como sanción de la corte, es obligada a cumplir con cierto número de sesiones. Weaves comenta nunca más tiene convenio con la doctora Valerie Kidbot, terapéutica de Jericho. Merrina es guiada a su habitación, en donde conoce a su compañera de cuarto Edith Sinclair, una licántropa cuya personalidad es muy contrastante a la de Merrina. Weaves pide a Edith de un recorrido por las instalaciones a su nueva compañera. Iniciado dicho recorrido, Merrina le aconseja no pierda su tiempo, ya que tan pronto le sea posible escapará para nunca regresar. Edith le pregunta por qué. Ella le responde que sus padres aprovecharon la oportunidad de su atentado como excusa para encerrarla en la academia, con la intención de termine por ser como ellos. Indy le dice entonces ser ciertos los rumores sobre el atentado. A pesar de todo ello, ambas continúan el recorrido. Indy le presenta los distintos tipos de marginados: los fangs, también conocidos como vampiros, los furs u hombres lobo, los skares o sirenas, y los stoner, también llamados gorgonas. Al finalizar, Ajax Petropoulos, un gorgona, se aproxima a Edith para contarle se enteró su nueva compañera es caníbal. Sin embargo, no se percata ella está presente. Su familia se despide de Merrina. Morticia le entregó un collar hecho con obsidiana que posee las iniciales de ambas, asegurando sirve para conjurar visiones. Acto seguido, le advierte ha pedido a toda la familia le niega asilo y le informen tan pronto la vean. Merrina le desafía diciéndole no la subestime. Una vez en el auto parten con tristeza, preocupados por ella, motivo por el cual Homero libera a Dedos, un integrante de la familia, para le cuide. Llegada la noche, Merrina termina de modificar la habitación, marcando un límite que permita un espacio para cada una. Esto genera molestia en Enid, motivo que inicia una discusión entre ambas, viéndose interrumpida por la profesora de botánica Marin Thorhill, quien las visita para presentarse ante la nueva estudiante y entregarle un regalo de bienvenida, el cual siempre procura sea del gusto personal de cada alumno. Al día siguiente, Merrina asiste a su clase de esgrima, en donde desafía a Bianca McCrae, cuando, tras vencer a un compañero de nombre Rowan y exponer su falta de talento y disciplina, la escucha decir no existe rival para ella. Las primeras 2 rondas terminan en empate. Merrina solicita al instructor la última sea un desafío militar, que consiste en la primera en sangrar, pierde. Bianca acepta el desafío de Merrina
y la vence. Merlin y Rowan son entendidos en la enfermería. Rowan aprovecha el momento para agradecerle por defenderlo de Bianca y le menciona saber cómo se siente. Ella le responde no tiene idea. Él le confiesa a su madre le escribió para no sentirse excluido, pero aún en una escuela para marginados se siente igual. Merlin parte y, a la entrada de un edificio, observa como una gárgola está por caerle encima. Sin embargo, Xavier Surf la salva. Vuelta en sí, nota la compañía de Xavier. Pese a conocerse desde hace tiempo en el funeral de la madrina de Xavier, amiga de su abuela, y haberle salvado la vida en esa ocasión, al evitar fuera introducido en el horno por esconderse mientras jugaban escondidas en su ataúd, Merlina no lo recuerda hasta que él le cuenta la historia. Ella le dice no piensa agradecerle. Él le contesta está a mano. Merlina descubre la presencia de dedos por el aroma de su loción y le pregunta si sus padres le ordenaron vigilarla. Él responde no. Sus padres, preocupados, le pidieron la cuidara. Ella le da dos opciones: encerrarlo en un cajón por el resto del semestre o mantenerlo en libertad a cambio le prometa obediencia absoluta. Él le promete obedecerla. Wims lleva a Merlin a su primera sesión con la doctora Valerie Kimball y le menciona saber planea escapar, pero no se lo permitirá. Ella le desea buena suerte. La doctora Valerie Kimball le dice a Merlin que las sesiones son útiles para conocerse a sí misma, su filosofía, su forma de ver la vida. Ella le responde ver el mundo como un lugar que debe ser soportado, y su filosofía personal es eliminar o ser eliminado. Acto seguido pide permiso para usar el tocador. Merlina, con apoyo de dedos, escapa. Al procurar esconderse de la directora, termina por chocar con un hombre mayor, provocando sufra por segunda vez de visiones, las cuales prefiere mantener el secreto. Ante la actitud negativa del sujeto, Merlina se refugia en la cafetería Waterbait Café, lugar donde conoce a Tyler Galpin, a quien, después de ayudar a reparar su máquina de expreso, pide la lleve fuera de la ciudad, puesto que, por medio de él, se entera los autobuses y el tren quedan muy lejos del condado. Ante su existencia, Tyler le pregunta por qué no pide un taxi de aplicación. Merlina responde evitar la tecnología para no terminar esclavizada a ella. Tyler accede a ayudarla, llevándola a bordo de la camioneta de su padre a la estación de tren de Burlington, solo con la condición de sea después de terminado su horario de trabajo. Merlina, en un principio, intenta convencerlo con dinero para que lo haga al instante. Sin embargo, a él negarse, se resigna y decide esperarlo. A la cafetería llega un grupo de jóvenes, entre los cuales se encuentra Lucas, hijo del alcalde de Jericó. Viendo a Merlina, la identifican como una marginada y comienzan a molestarle. Ella se burla de sus atuendos, provocando su molestia. Tyler aparece para calmar la situación y defender a Merlina, pero ella se defiende sola. El sheriff Donovan aparece y le pregunta a su hijo Tyler qué es lo que sucede, si él provocó el disturbio. Tyler le cuenta lo sucedido. El sheriff se sorprende al saber la joven se defendió por sí misma. No obstante, se sorprende aún más cuando la directora, Larissa Wims, se presenta y le ordena a la joven, nombrándola como Merlina Adams, acompañarla de regreso a la academia. Intrigado, corrobora si es hija de Homero Adams. Merlina responde sí. Él le advierte la mantendrá vigilada. En el trayecto de regreso a la academia, Wims y Merlina ven un accidente. La directora pregunta qué podría haber sucedido. Merlina menciona el hombre perdió la vida por una fractura en el cuello. Ella le cuestiona cómo la apreció desde tan lejos. Merlina prefiere callar. Esa noche, el sheriff continúa investigando una serie de crueles homicidios, con la convicción de la academia de nunca más estar relacionada con ellos. Tyler revisa los expedientes de la comisaría, encontrando el de Homero Adams. Rowan accede a una cámara,
utiliza sus poderes para tomar un libro y arranca una página que contiene una ilustración. Después de tocar el cello en el balcón de su habitación, Merlina conversa con Enid. Ella, impresionada al ver a Dedos, le pregunta a Merlina por el resto de su cuerpo. Ella responde se trata de un misterio de la familia Adams. Merlina se percata como Enid aprecia la luna llena y le pregunta por qué no se transforma. Enid le confiesa no puede y, por años, su familia le ha sometido a diversos tratamientos. Enid se entristece y comienza a llorar. Al reconocer eso provocará esté sola por el resto de su vida. Merlina le dice no ver el problema en ello. Enid se molesta y le reclama sobre sí. Llorar es un acto tan bajo, no digno para ella. Merlina le confiesa la primera y última vez en que lloró. Fue cuando un grupo de niños le obligaron a ver cómo aplastaban a su mascota escorpión. Desde entonces, aprendió a llorar no solucionará nada. Merlina pide a Enid su computadora y apoyo. Dedos toca la ventana de la recámara de Tyler. Él se asusta y lo ataca. Dedos lo neutraliza y calma. Acto seguido, le revela un mensaje de Merlina escrito en él. Tyler y Merlina se comunican mediante videollamada. Merlina le dice aprovechará el festival de la cosecha para asistir e intentar escapar. Por lo tanto, le pide la ayuda. Él acepta sin objeción, hecho que provoca sospechas en Merlina y le pregunta por qué lo hace. Tyler le responde, al menos así, uno de los dos podrá escapar de ese horroroso condado. Llegada la hora, Enid se despide de Merlina. Tyler llega acompañado por su padre. Poco después se reúne con ella. Merlina le pide un poco de tiempo para deshacerse de la atención de alguien. Merlina gana sin dificultad un premio en un juego. Xavier aparece, bromea sobre su extraordinaria habilidad. Merlina le menciona esperar a alguien, momento justo en que llega Tyler. Xavier se retira. Merlina le indica la espere en el estacionamiento, asegurando llegar al iniciar los fuegos artificiales. Tyler se marcha. Merlina pide al dueño del juego entregar su premio a la mujer que está sola en la mesa. Wims la pierde de vista. Merlina se reúne con Tyler. Él le confiesa haber tomado de la comisaría el expediente de su padre y se lo entrega. Los fuegos artificiales inician. Ellos se disponen a ejecutar su plan. Sin embargo, el grupo de jóvenes de la cafetería reaparece armados. Merlina y Tyler huyen. En el camino, Merlina choca con Rowan, provocando sufra una visión. Merlina, con el fin de salvarlo, corre tras él, pero descubre es ella quien está en peligro. Rowan le confiesa fue él quien aventó la gárgola y le muestra una ilustración de ella hecha por su madre cuando era estudiante. Revelándole encomendó la misión de terminar con la vida de dicha joven en el momento en que llegara a la academia, pues de otro modo sería ella quien terminará con la academia y con todos. Cuando Rowan se dispone a tomar la vida de Merlina, es atacado por una criatura. Rowan pierde la vida, cumpliéndose nuevamente las visiones de Merlina.